todas las versiones de la Biblia aparece este pasaje con el siguiente título: Jesús enseña acerca sobre el divorcio. En todas las versiones de la Biblia aparece así el título de este pasaje: Jesús enseña sobre el divorcio. Pero cuando uno lo analiza profundamente, se va a dar cuenta que el Señor más bien está enseñando sobre el matrimonio, sobre el valor del matrimonio. Sí, en verdad el Señor habló del divorcio en este pasaje, pero Él habló muy poco acerca del divorcio y de una manera negativa. El Señor quería dejar bien en claro en la mente de toda esa multitud que solo hay una sola razón para divorciarse, pero que hay muchas razones para permanecer casado. Hoy y siempre Satanás ha querido quitarle el valor al matrimonio y más bien darle valor al divorcio. Lamentablemente hoy se habla más del divorcio que del matrimonio. Pero el Señor en este pasaje hizo lo contrario. Los fariseos vinieron para hablar acerca del divorcio, pero Jesús habló acerca del matrimonio. Por eso lo titulé este mensaje: el valor del matrimonio. Pero antes de considerar, hermano, acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que es el matrimonio según Dios, quiero que veamos tres detalles importantes en los primeros 5 versículos. Y esto nos va a ayudar para poder comprender lo demás. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 1 y 2 la astucia de los fariseos. Dice el versículo 1 y 2: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí podemos ver la primer detalle. Estos líderes religiosos querían desacreditar y destruir la persona y el ministerio de Cristo. Por esta razón, ellos intentaron hacerle una pregunta con una trampa. ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 19:13 ellos también le hicieron la misma pregunta, y el pasaje paralelo a este fue si era lícito divorciarse por cualquier causa. Pero esta pregunta que le hicieron a Jesús tenía una trampa. Y aquí podemos ver la astucia de los líderes religiosos. ¿Por qué tenía una trampa esta pregunta? Porque se la hicieron a Jesús en el lugar donde gobernaba Herodes Antipas. ¿Y quién era Herodes Antipas? Fue el que decapitó a Juan el Bautista. ¿Y por qué lo decapitó? Porque Juan el Bautista denunció a Herodes que él estaba haciendo mal al tomar la esposa de su hermano. Y todos sabemos cuál fue el final de Juan el Bautista por esa causa. Herodes lo mandó a matar. La segunda razón por qué ellos hicieron esta pregunta, no solamente porque querían desacreditar al Señor, querían que el Señor esté mal mirado también por Herodes y de esa forma tenga el mismo final que tuvo Juan el Bautista, sino también porque en ese tiempo había 2 escuelas de rabinos, 2 escuelas de maestros que tenían un pensamiento diferente en cuanto al divorcio. Por ejemplo, una era la escuela del rabino Shammai, que este personaje, este maestro, era de los conservadores. Ellos enseñaban que no había ninguna razón para divorciarse, solamente el adulterio. Esta escuela enseñaba eso, que solo había una razón para divorciarse, y era por causa del divorcio. La otra escuela era del rabino Shilel,
Estos representaban a los liberales. Ellos enseñaban que el divorcio era permitido por cualquier razón, por cualquier causa. Por eso ellos, los líderes religiosos, se acercaron a preguntarle a Jesús si era lícito divorciarse por cualquier causa. Esta escuela enseñaba que si de pronto al marido ya no le caía atractiva a la esposa, se podía divorciar. Si la esposa le quemaba la comida, se podía divorciar. Ellos pertenecían a los liberales. Ellos sostenían y enseñaban que los hombres se podían divorciar por cualquier causa, y eso estaba bien. Los fariseos querían que Jesús se definiera por una de estas dos escuelas, por los conservadores o por los liberales. Y de esa manera sus seguidores se dividirían para que Jesús vaya perdiendo popularidad. Porque si Jesús decía que él pensaba que era de una escuela, eso producía que muchos seguidores ya no lo siguieran. Pero por eso esta pregunta tenía una trampa, porque se la hicieron en un lugar donde Herodes mató a Juan el Bautista por denunciar lo que tenía la mujer de su hermano. Y en segundo lugar, para que Jesús optara por una de las dos escuelas y de esa forma perdiera popularidad. Por eso podemos ver acá el primer detalle, la astucia de estos fariseos. Ellos no querían conocer la verdad, ellos querían hacer caer al Señor en una trampa. El segundo detalle importante que vemos aquí, no solamente la astucia de los fariseos, sino vamos a ver la autoridad de las Escrituras. Fíjese en el versículo 3. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron, ellos dijeron, él le respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es interesante la respuesta de Jesús. Ellos le dicen, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? ¿Qué respondió el Señor? ¿Qué dice Moisés? Y aquí podemos ver la autoridad de las Escrituras. El Señor Jesús, ante esta pregunta llena de malicia, Él contestó con las Escrituras. No se inclinó por ninguna de las dos escuelas que predominaban en ese tiempo, ni por los conservadores ni por los liberales. Jesús no dijo, yo estoy de acuerdo con Shammai o yo estoy de acuerdo con Shilel. Ante esta pregunta acerca del divorcio, Jesús contestó, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Dios? Porque eso es lo que importa, hermano. ¿Qué dice Dios en cuanto al divorcio y en cuanto al matrimonio? Y hermanos, Jesús nos enseña aquí que lo que dice Dios es lo que vale. Que lo que dice Dios es autoridad. Que lo que dice el hombre no es autoridad. El Señor aquí resaltó las Escrituras. Y hermanos, si en algún momento yo estoy en contra de algo de lo que la Escritura dice, ¿quién de los dos está equivocado? Yo, no el Señor. Siempre voy a ser yo el que estoy equivocado. A veces hay hermanos que dicen, sí, supuestos hermanos, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo que no es así. Y hermano, el Señor no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Por lo tanto, el Señor en este pasaje exalta las Escrituras, porque Él dice, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que vale, hermano. La Biblia está por encima de cualquier experiencia, pensamiento y persona. No importa quién sea esa persona que lo diga. La Biblia es la autoridad máxima en todos los temas. Lo que dice Dios es final. El tercer detalle, vamos a ver en el versículo 4 y 5, que el Señor va a mencionar cuál es la verdadera causa del divorcio. Versículo 4 y 5.
Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió este mandamiento. ¿Cuál es la causa del divorcio? El Señor aquí lo menciona, el corazón duro, el corazón rebelde, el corazón orgulloso, el corazón que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Es la causa del divorcio. Muchas parejas que llegan a la triste experiencia del divorcio, ¿qué es lo que ellos dicen? Es que mi cónyuge. Nunca dicen, es que soy yo el problema, es mi corazón duro. Siempre es el cónyuge. Pero el Señor aquí manifiesta que la causa del divorcio es el corazón endurecido. Cuando un matrimonio rompe ese vínculo tan sagrado, el problema es el corazón que no quiere someterse a las instrucciones de Dios. Es el corazón del hombre. Es nuestro corazón, hermano. Es nuestro corazón que se rebela contra el diseño de Dios. Por eso más adelante dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es el que separa? Es el hombre, el corazón duro. Es interesante que la mayoría de las parejas quieren casarse por iglesia para obtener la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios se obtiene no por casarse por iglesia, se obtiene por seguir las instrucciones de Dios acerca del matrimonio. Por eso, hermano, más que orar para los que estamos casados, más que orar por nuestro matrimonio, deberíamos orar por nuestros corazones, para que nuestro corazón no se endurezca. No se endurezca. Todos los matrimonios, cuando están en la boda, todos están pensando que van a tener un matrimonio feliz, todos están enamorados, todos están contentos, pero pasan los años y eso desapareció. ¿Por qué razón? Porque no se siguió las instrucciones de Dios, de quien fue el creador y diseñador del matrimonio. Es algo interesante, hermano. Antes que el pecado entrara al mundo, Dios instituyó tres cosas que son tres cosas sagradas. Antes que Adán pecara, Dios instituyó el trabajo, el día de reposo y el matrimonio. Tres cosas sagradas. Por eso, hermano, los que estamos casados, debemos orar más que por nuestro matrimonio, por nuestro corazón, para que no se endurezca. Fíjese en lo que dice Proverbios 29:23. Vamos a Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Si un matrimonio va a sobrevivir por la humildad, no por la soberbia. La soberbia divide, hermano, divide. Por eso deberíamos orar por nuestro corazón, para que ese corazón no se endurezca y rompa ese vínculo tan sagrado que es el matrimonio. Y el Señor aquí reveló cuál es la causa del divorcio. No es que mi cónyuge no me entiende, no es que mi cónyuge no me atiende, no es que no siento amor, es el corazón endurecido. Es la causa de todo divorcio. Ahora sí, hermanos, vamos a ver del versículo 6 al versículo 9, cuatro verdades acerca del matrimonio según Dios, no según el pensamiento del hombre ni de la sociedad, según Dios,
4 verdades acerca del matrimonio. Y esto también es para los solteros, para que se vayan preparando para lo que es el matrimonio. En primer lugar, vamos a ver que en este pasaje el Señor nos va a decir que el matrimonio es una institución divina, no es humana, es divina, nació en el corazón de Dios. Fíjese en lo que dice versículo 6 y versículo 9. Versículo 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que el Señor va a demostrar aquí? Que el matrimonio es una institución divina. Dios es el autor, el diseñador y creador del matrimonio. Dios es el que une y sella el matrimonio. Él los hizo y Él los unió. El matrimonio, según Dios, en este pasaje nos va a mostrar que es entre un hombre y una mujer. Dice, varón y hembra los hizo. El matrimonio, según Dios, es entre un hombre y una mujer. Y quizás si estaríamos muchos años atrás diríamos, es obvio, pero hoy no podemos hablar de eso, porque hay muchos matrimonios entre hombres y mujeres. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y acá el Señor está mostrando que el matrimonio, según Dios, es entre un hombre y una mujer. No es entre dos hombres, no es entre dos mujeres. Dios creó y unió a Adán y a Eva. En ese día, en el huerto del Edén, había un hombre y una mujer. No había dos hombres, no había dos mujeres. Había un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y no creó a Roberto. Creó a Eva y no creó a María. Creó un hombre y una mujer. Y el pasaje dice, varón y hembra los hizo. Si el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, según la Biblia eso es abominación. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico capítulo 20, versículo 13. El Señor dice, si alguno se ayuntare o se acostare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El matrimonio igualitario es abominación ante los ojos de Dios. Y no importa lo que diga la sociedad, es abominación. Acá el Señor dejó claramente que es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque es una institución divina. También el Señor aquí enseña es que es un solo hombre para una sola mujer y una sola mujer para un solo hombre. Dios no creó un hombre y tres mujeres, ni creó una mujer y tres hombres. Dios creó un hombre y una mujer. Esto nos enseña que cuando Dios creó, diseñó el matrimonio, Él no tenía en su mente la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Cuando un hombre tiene varias mujeres o una mujer tiene varios hombres. Ni tampoco Dios tenía en mente cuando creó el matrimonio igualitario.
ni tampoco Dios tenía en mente el divorcio. El matrimonio fue idea y deseo de Dios. Él define lo que es un matrimonio, no el Estado, no la sociedad, no la cultura. Hermano, ¿por qué el matrimonio hoy está destruido? Porque lo define la sociedad, lo define el Estado, no lo define Dios. Pero el matrimonio, según Dios, es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Entonces el Señor aquí en estos versículos nos va a enseñar que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio fue idea de Dios, no de la sociedad. En segundo lugar, el Señor nos va a enseñar en este pasaje que es una institución independiente. Versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una institución independiente. El Señor dice claramente, dejará a su padre y a su madre. Antes de unirse, hay que dejar. Hay que dejar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, antes de unirme a mi esposa, yo tengo que dejar a mis padres. Ahora, ¿qué no significa dejar a los padres? ¿Qué no significa, hermano? Para que no me malentienda. No significa dejar de honrarlos, cuidarlos, ayudarlos. No, porque en Efesios capítulo 6 se nos manda a honrar a nuestros padres. Y una de las maneras de honrar a nuestros padres es cuidarlos, asistirlos, atenderlos. Eso es algo que debemos hacer siempre, aun cuando lleguen a la vejez y no puedan valerse por sí mismos. Nuestra responsabilidad como hijos es cuidar de nuestros padres. Pero ¿qué significa dejar al padre y a la madre para unirme a mi esposa según la Biblia? Significa dejar de depender de ellos económicamente, emocionalmente y espiritualmente. En palabras más sencillas, es cortar el cordón umbilical. Es cortar el cordón umbilical. Dejar de depender de tus padres para ahora depender de Dios. Para ahora depender de Dios. Y un consejo para todos aquellos padres que tienen hijos solteros, o quizás ya tienen hijos casados. Un consejo. Padres, nunca interfieran en la vida matrimonial de sus hijos. Nunca. Sí, ustedes pueden ayudarlos, pueden aconsejarlos, pero jamás decidan por ellos. Ellos ahora han pasado a formar una nueva familia. Porque el Señor dijo, hay que dejar para unirse. ¿No? La tragedia más grande en un matrimonio es que la esposa le diga al esposo, vamos a tal lugar, y el esposo diga, bueno, vamos a preguntarle qué dicen mis padres, a ver qué piensan mis padres. No, porque el Señor acá claramente enseña que cuando uno va a unirse en matrimonio, tiene que desprenderse de la protección de sus padres. Y para aquellos padres que también tienen hijos solteros, enséñenle a sus hijos a depender de Dios y no de ustedes. Enséñenle siempre, aún desde chico, que ellos dependan de Dios, no de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar toda la vida. Dios sí. Dios sí. Si ese hijo se cría dependiendo de mí y de pronto a mí el Señor me lleva, ¿qué será la vida de ese hijo? Nosotros como padres tenemos que enseñarle a que nuestros hijos, ellos tienen que depender de Dios. Me gusta lo que dijo el pastor Adrián Roger. El éxito de un padre es cuando tus hijos no te necesitan.
¿Por qué? Porque ya maduraron, ya pueden valerse por sí mismos, ya pueden enfrentar la vida sin la ayuda de los padres. Ya han madurado. Entonces el Señor dice que el matrimonio es una institución independiente. Cuando yo me uno al matrimonio es porque ya renuncié a depender de mis padres. Si te cuesta renunciar de tus padres, lo aconsejable es que no te cases, porque le vas a arruinar la vida a tu cónyuge. Porque cada vez que tu cónyuge te diga algo, vos vas a estar pensando, ¿y qué pensará mi padre? ¿Le gustará esto? No, no. El Señor dice claramente, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Entonces el matrimonio, según Dios, es una institución independiente, independiente. Pero también el Señor en el versículo 7 y 8 nos va a decir que el matrimonio es una institución íntima, íntima. Versículos 7 y 8. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, no los tres, no los cuatro, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Eso es lo hermoso del matrimonio. En matemática, uno más uno es dos. En el matrimonio, uno más uno es uno. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución íntima, íntima. ¿Por qué es íntima? Porque el Señor de dos personas hace solo una persona. Dice que no son dos, sino una carne, una sola persona. Qué hermoso. Es el matrimonio, hermanos, recuerde esto, es la relación más íntima de todas las relaciones que existan. El matrimonio es la relación más íntima de todas las relaciones que existan. Porque el Señor aquí dice que el hombre con su mujer son una sola carne. No dijo, no dice que el hombre, que el padre con los hijos, ni los nietos con el abuelo, ni los amigos. El Señor va a mostrar aquí que la relación más íntima, es entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa. No es con los padres con los hijos. No es los padres con los hijos. Porque si no es así, tu matrimonio está en grave peligro. Hermanos, yo he visto mucho esto y lo voy a decir con temor. Muchos padres tienen una relación íntima con sus hijos, no con su cónyuge. Y eso daña el matrimonio. La relación más íntima es con tu cónyuge, no con tus hijos. Tus hijos un día se van a ir de tu casa, van a amar a otra persona y tú te vas a quedar con tu pareja hasta la vejez. Tu relación más íntima es con tu esposa, con tu esposo. No cometas el error de poner a tus hijos en el lugar de en el lugar de tu esposo. No cometas ese error, porque el Señor aquí está diciendo que la relación más íntima es entre el esposo y la esposa. De tal manera, dice el Señor, que ya no son dos, son uno. Son uno. Y si somos una persona, esto implica que yo lo que haga con mi cónyuge, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque ya somos una sola persona. Si yo a mi cónyuge lo desacredito, me estoy desacreditando a mí mismo, porque somos una sola persona. Si yo a mi cónyuge lo trato mal, me estoy tratando mal a mí mismo, porque somos una sola persona. Como, como también, si yo le hago bien a mi cónyuge, me estoy haciendo bien a mí mismo, porque somos una sola persona. También implica esto que ser una sola persona, no hay lugar para la competencia.
No hay lugar para la competencia en el matrimonio ni para las comparaciones. El matrimonio no es para competir, es para complementarse, porque es una relación íntima. Muchas veces el esposo va a ser fuerte en un área y la esposa débil, y en otras cosas la esposa va a ser fuerte en esta área y el esposo débil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Compararse? No. ¿Competir? No. Complementarse. Complementarse, porque son una sola persona. En el matrimonio no debe existir la palabra mío, sino nuestro, porque somos una sola persona. No debe existir la palabra tengo, tenemos, porque somos una sola persona. Somos una sola persona. El Señor dejó bien en claro aquí que ya no son dos, son uno. Son uno. Si mi esposa sufre, sufro yo. Si mi esposa le va bien, me va bien a mí. Porque lo que le pase a ella me va a pasar a mí. Somos una sola carne. Es una relación íntima. Y queridos matrimonios, nunca compitan, complementense. Dios dice que a Adán le hizo una ayuda idónea. ¿Qué es la mujer para el hombre? Una ayuda ideal, una ayuda que él necesita, no una competencia. Hoy el feminismo quiere hacer creer a las mujeres que deben competir con el hombre. No, Dios no hizo a la mujer para competir con el hombre, hizo a la mujer para ayudarlo al hombre. Porque el hombre sin la mujer es incompleto, necesita una ayuda idónea. Idónea, no doña, idónea. Entonces la mujer, Dios no la creó para competir, sino para complementarse con su esposo. Y el Señor lo deja bien claro aquí en este pasaje. En cuarto lugar, el Señor nos va a mostrar en el versículo 9 que es una institución indisoluble. Versículo 9 del capítulo 10. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recuerdo cuando nos casamos, el pastor que nos casó, que ya está en la presencia del Señor, el doctor Roberto Abdala, me quedó grabado lo que él dijo en nuestro casamiento. Para nosotros los cristianos no es tan fácil casarnos, porque el voto nuestro es indisoluble. No creemos en ningún tipo de separación. No es fácil casarnos para nosotros los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, porque nuestro voto es para toda la vida. Y aquí el Señor va a decir, lo que Dios juntó, Dios lo juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién separa acá? El hombre. ¿Quién junta? Dios. ¿Por qué nos separamos? Porque tenemos un corazón endurecido. Este versículo deja bien claro que la unión matrimonial es sellada por Dios y es para siempre, es para toda la vida. Solo la muerte pondrá fin al matrimonio. Solo la muerte. Las parejas, las parejas que entran al matrimonio considerando que el divorcio es una salida, ellos jamás van a luchar por su matrimonio. Cuando uno se casa, no debe existir en su mente la palabra divorcio, porque no es la voluntad de Dios que yo me separe. No es la voluntad de Dios. El matrimonio es algo indisoluble, porque Dios lo une, Dios lo sella. Cuando me casé, escuché de un hermano tres cosas que yo debo recordar siempre y yo lo catalogué como las tres R.
Tres R que yo debo tener siempre en mi mente. La primera R, sin reserva. Lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo. Hermano, nosotros no tenemos que casarnos para recibir. Tenemos que casarnos para dar. No tanto para recibir, sino para dar. Sí, realmente uno recibe, pero yo tengo que casarme para dar. Para dar. Yo no debo, si soy soltero, ir a buscar una chica que me ame. Yo tengo que ir a buscar una chica a quien yo amar. Porque ese es el amor bíblico, el amor incondicional, que toma la iniciativa. Entonces la primera R que yo siempre recuerdo es sin reserva, lo daré todo, lo daré todo. En segundo, sin reproche. ¿Por qué sin reproche, hermano? Porque todos nos hemos casado con otro pecador. Nadie acá se casó con un ángel. Nos casamos con otro pecador, pecadora. Y en algún momento vamos a ver fallas, debilidades, pecados, pero ahí donde yo tengo que recordarme sin reproche. Porque así como yo veo errores en mi cónyuge también ve errores en mí. También lo ve en mí. Y la tercera R, sin renuncia. Sin renuncia. Permaneceré al lado de mi esposa, cueste lo que cueste. Te acompañaré hasta que la muerte nos separe. Te acompañaré hasta que la muerte nos separe. Sin renuncia. Porque eso es, así lo instituyó el Señor. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios aquí nos está mostrando que Él está enfocado en unir, pero el hombre está enfocado en separar. Y cuando eso sucede, habrá terribles y dolorosas consecuencias que durarán toda la vida y afectarán a los hijos. Afectarán a los hijos, porque los hijos ya van a tener una imagen distorsionada de lo que es el matrimonio. Porque si sus padres ya se separaron, el hijo, si no conoce a Dios, si no conoce el Evangelio, va a pensar que cuando hay problema hay que separarse, hay que huir. No, hermano, cuando hay problema hay que arreglarlo. Si a usted se le rompe el auto, no lo deja abandonado, lo lleva al mecánico. Bueno, si usted en un momento, su matrimonio está en problema, la solución no es separarse, es buscar la ayuda. Versículo 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos no quedaron muy conformes con la respuesta de Jesús y volvieron a preguntarle en casa, pero en privado, a Jesús de lo mismo. Y el Señor dejó el Señor dijo algo bien claro, que cualquiera que se divorcia, sea hombre o sea mujer, y se casa con otra persona, adultera. Y en el pasaje paralelo de Mateo, el Señor pone una cláusula: si alguno se separa por fornicación. Es decir, la única razón bíblica para divorciarme es que haya habido fornicación, inmoralidad sexual, infidelidad en el matrimonio. La única cláusula. Pero esto no significa que si el hombre cae en adulterio o la mujer cae en adulterio, al día siguiente el cónyuge estará tramitando el divorcio. No. Bíblicamente lo primero es buscar la restauración de ese cónyuge que ha caído en adulterio para que se arrepienta. Eso es lo primero, hermano. Buscar la restauración de ese cónyuge. Pero si ese cónyuge no se quiere arrepentir, no quiere dejar su pecado,
entonces ahí sí la víctima, sea hombre o mujer, puede tramitar el divorcio y volverse a casar nuevamente con otro hombre mientras que sea creyente. La única cláusula por infidelidad matrimonial, si esa persona no quiere arrepentirse. Ahora, si se arrepiente, tenemos que seguir adelante. Y nadie lo que está acá puede decir, ah, no, yo nunca voy a ser infiel a mi cónyuge. Porque la Biblia dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Bíblicamente hay tres maneras en que un matrimonio se disuelve. Número uno, por la muerte. La muerte pone fin al matrimonio. Número dos, por inmoralidad sexual, fornicación, cuando uno de los cónyuges cae en adulterio y no quiere arrepentirse. En ese caso, ese matrimonio se disuelve y la víctima puede volver a casarse mientras que sea en el Señor. Y en tercer lugar, por deserción. Acompáñenme a 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15. Pablo agrega otra cláusula allí, que el Señor no la mencionó. Capítulo 7, versículo 15. Pablo está hablando acerca del matrimonio, pero en el contexto de un creyente y un incrédulo. ¿Qué pasó allí? Hay un matrimonio incrédulo que de pronto uno de los dos se convierte, el otro no. Entonces Pablo va a decir aquí, en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Cuál es la tercera cláusula para que un matrimonio se disuelva? Es la deserción de un incrédulo. Si un cónyuge no creyente quiere divorciarse, pero por causa de la fe del evangelio, no por otra causa, por causa de que esa mujer es cristiana y quiere divorciarse, ¿qué dice Pablo? Sepárese. La palabra acá sepárese es divórciese, porque a paz nos llamó Dios. Pero hermano, siempre el cristiano debe ser una víctima. El cristiano, por sobre todas las cosas, debe salvar su matrimonio. Pero cuando se llegue a un punto que es imposible, la Biblia dice, sepárese, sepárese. Pero el creyente siempre tiene que ser una víctima. Si un incrédulo dice, yo no quiero estar más con vos por causa del Evangelio y de Cristo, o Cristo o yo, ¿qué va a decir ese hermano o esa hermana? Cristo, Cristo. Entonces él dice, bueno, yo me divorcio. Divórciese, dice Pablo, sepárese, porque Dios, no estamos llamados a estar bajo servidumbre, sino a paz Dios nos llamó. Ahora, ¿qué pasa si alguien se divorcia por otra causa? No fue por inmoralidad sexual, no fue por deserción. ¿Qué pasa si me divorcié por otra causa? Bueno, bíblicamente es un pecado. La Biblia habla claramente que solamente por inmoralidad sexual o por deserción Dios autoriza el divorcio. Porque por ahí hay personas, aún dentro del mundo evangélico, supuestos creyentes que dicen, lo que pasa es que yo no la amo más, no la amo más. Pero hermano, el amor es más que un sentimiento, es una decisión. Si no la amas más, tienes que arrepentirte, porque Dios manda a que el esposo debe amar a su esposa. Tienes que arrepentirte. Pero las únicas dos razones para el divorcio, según la Biblia, es la inmoralidad sexual y la deserción. Y si fue por otra causa, es pecado, hermano. Dios no lo aprueba eso. No me habilita para volver a casar, porque acá el Señor dice que si se casa con otra persona, adultera.
Y eso va contra el diseño de Dios. Ahora quiero terminar, hermano. Quiero terminar con esta conclusión. El matrimonio es un reflejo de Cristo y su iglesia. El matrimonio refleja lo que es Cristo con su iglesia. Y tanto el hombre como la mujer, el esposo como la esposa, deben tener la tarea de reflejar a Cristo, de reflejar el Evangelio. El esposo, dice la Biblia, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre, del esposo? Amar, pero amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo tiene que el hombre amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? De una forma incondicional, voluntaria, sacrificial, inmerecida. Esa es la tarea de todo hombre que entra al matrimonio. Amar a su esposa, pero como Cristo amó a la iglesia. Siempre el referente es Cristo. Yo no debo amar a mi esposa como mi papá amó a su mamá, a mi mamá. Yo no debo amar a mi esposa como lo ama aquel hermano. Yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Siempre el referente es Cristo. Esa es mi tarea. Imitar a Cristo en amar a mi esposa. ¿Y cuál es la tarea de la esposa? En someterse a su esposo como Cristo se sometió a su Padre. Cristo se sometió voluntariamente a su Padre hasta la muerte. Dice la palabra que Cristo fue obediente, sumiso hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún dice la palabra que cuando Jesús tenía 12 años, él estaba sujeto a sus padres terrenales, a María y José, que eran padres imperfectos. Sin embargo, Jesús se sometió a esos padres imperfectos. ¿Cuál es la tarea de la esposa? Imitar a Cristo. ¿En qué sentido? En someterse a su esposo amorosamente, voluntariamente, como Cristo lo hizo con su Padre. Pero el matrimonio está relacionado con Cristo, con el Evangelio. ¿De qué manera yo me parezco a Cristo cuando amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿De qué manera tu esposa te pareces a Cristo cuando te sometes a tu esposo voluntariamente, amorosamente, porque Cristo lo hizo así con su Padre? Cristo se sometió a su Padre y no cuando todo iba bien, aún en el momento más crudo, en la cruz, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Yo sé que hay esposas que ven la palabra sumisión como una mala palabra, pero la sumisión es algo precioso y hermoso. Si Cristo se sometió, ¿quién eres tú, hermana, para no someterte a tu esposa? Amorosamente, voluntariamente. Por eso la Biblia indica al esposo que debe amar y a la esposa que debe someterse. ¿Por qué? Porque al esposo le cuesta amar. A la esposa no le cuesta amar. El esposo le cuesta amar. ¿Y qué le cuesta a la esposa? Someterse a su marido. Esa es la lucha de toda mujer, a menos que el Espíritu Santo controle su vida. Cuando en Efesios 5 Pablo habla de que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, wow, eso es algo inalcanzable. O la esposa debe someterse a su esposo, lo hace en el contexto donde Pablo enseña que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, el esposo no podrá amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, sino que será áspero, duro, cruel con su esposa, ingrato. Y si la esposa no está llena del Espíritu Santo, no va a poder someterse a su esposo. Y si se somete, lo hará con amargura, en silencio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener un matrimonio firme, estable, como Dios lo diseñó. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos tener un matrimonio de acuerdo a como Dios lo diseñó.
Y hermanos, que Dios nos ayude. A los que ya estamos casados, a recordar estas verdades del matrimonio. Y a los que se van a casar, a prepararse para ese día, para que podamos reflejar a Cristo. Cristo tiene que brillar en la relación matrimonial, tanto en el esposo como en la esposa.